Hola y bienvenidos a otro video de nuestro curso de Excel sobre múltiples hojas y libros. Esta vez vamos a hablar sobre cómo copiar, insertar y mover datos entre diferentes hojas del mismo libro. Para el ejemplo vamos a usar estas hojas de acá: zona centro, zona sur, zona norte y zona noreste. Como podemos ver, la única hoja que tiene dato es la hoja de zona centro. Hay diferentes formas de copiar o mover contenido entre las hojas, que es similar a querer copiar o mover contenido dentro de la misma hoja. En este caso solamente hay que tener cuidado de moverlo al lugar indicado. La primera forma es, vamos a seleccionar el contenido que quisiera copiar y con el botón derecho o el botón secundario del mouse haría un clic y me iría a la opción de copiar. Como podemos ver, ya se acaba de marcar el área que voy a copiar. En la parte inferior de mi pantalla dice seleccionar el destino y entrar o pegar. Yo me iría a la opción de zona sur y en este lugar ubicaría el cursor donde quiero comenzar a pegar mis datos. Haría clic con el botón derecho y tengo diferentes opciones para pegar mis datos, pegar solo los valores, fórmulas, transponer. En este caso le voy a decir directamente pegar y ya tenemos nuestros datos copiados. Otra manera de copiar también nuestros datos es seleccionando los datos y usando el menú inicio. En el menú inicio tengo la opción de cortar y copiar. En este caso voy a hacer directamente un clic en el botón de copiar y nuevamente tengo mis datos marcados. Me voy a ir a la zona norte, voy a ubicar el cursor donde quiero iniciar el pegado de los datos y en el mismo menú inicio, en el grupo portapapeles, tengo las diferentes opciones de pegar. En este caso voy a usar la opción de pegar valores y automáticamente se vuelven a pasar los datos. Y finalmente, otra de las más conocidas opciones de copiar y pegar es que luego de seleccionar mis datos, yo podría utilizar el teclado haciendo un control C, ubicándome en el lugar donde quiero, y haciendo un control V o control V. Y los datos automáticamente van a mostrarse. Esto es en el caso de querer copiar datos. Si quisiéramos mover los datos, el proceso es similar. La diferencia es, voy a marcar los datos y voy a usar el teclado. Cuando se trata de cortar, como podemos ver acá arriba, el atajo de teclado es la opción de control X. Acá nosotros hicimos copiar, que era control C. Cortar es diferente porque cuando hago un control X o selecciono la opción de cortar de acá, los datos van a moverse de lugar. Entonces, por ejemplo, yo voy a moverlos aquí y voy a hacer un control V y los datos se acaban de mover, ya no se encuentran acá, sino los acabo de mover a la zona sur. Así que de esta manera puedes copiar o mover contenido entre las hojas de un libro de Excel. Espero que el video haya sido claro, te haya gustado y te invito a que continúes viendo los diferentes videos de este curso de Excel de cómo trabajar con hojas y libros. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.